5 maneras de escuchar y ver el mundo. Música, culturas, maneras de vivir. Descubrimos países, ciudades, movimientos culturales y canciones que definieron épocas. 195 formas de vivir, pensar, viajar. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contrera. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenas noches, buenos días. Quizás en algún lugar del mundo nos estés escuchando en alguna forma horaria distinta, porque hoy se trata un poco de eso el programa. Tenemos un país nuevo, un destino para poder sellar pasaporte, pero ya te vamos a contar todos. Bienvenidos a 195, soy Hernán Contreras Ravechi. A mi derecha tengo a mi amigo y colega Nico Duarte. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Hernán? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Ravechi. Sí. Siempre si me voy, Rabecchi. No, Discúlpeme. en realidad sería Rabecchi, porque es italiano. Claro. Sí, estuve mal. Le pido disculpas a mi antepasado abuelo que vino del barco, se va a ofender. Seguramente, bien ofendido y con toda la razón del mundo. Y está bien. Saludo a mi izquierda. ¿Cómo estás, Ana Laura? Buenas Bienvenida. noches, buenos días, buenas tardes a todos. Te Bienvenidos. veo con una valija abierta. Sí. Está ya hoy, se puede, digamos, va a cambiar un poco la dinámica. Sí, vamos a revelar desde el principio qué hay acá adentro. Opa. Ya, arrancamos con eso. ya ¿Ya se arrancamos puede con contar? ¿Ya se puede? Sí. Estamos en condiciones de mostrar el objeto. Espere porque falta presentar al resto del equipo. No quiero pasar por arriba de usted, pero falta. No. Mucha gente Bienvenido importante. Roberto Pena del otro lado. Tenemos a Leandro Quiroga también en la operación técnica, que nos están sacando al aire. Y bueno, por hoy suerte. en 195 ya estamos en el destino número 192. 292. Acá hay que llevar la cuenta. 192, 192. Nos falta. Es el 192. Vamos por el número 4. Exacto, a partir de la semana que viene nos quedan 191. Sí, me lo tengo anotado acá, por la duda, porque- Muy bien, capítulo por la duda- 4. Sí, capítulo 4. No soy buena con las matemáticas. No, Ustedes no. van descontando. No, a mí y ya me gustan está. los números, pero a veces me mareo. Son muchos números. Vamos bien, vamos Sí. rumbeados. Vamos bien. Sí. La gente nos acompaña, eso es importante. Estamos en vivo en Radio Belgrano, también estamos en YouTube. Sí. En nuestra página 195 Sonidos del Mundo, Instagram, TikTok, en ¿dónde más? Spotify, en Mixcloud, En un montón. todos lados. Sí, No hay excusas. En un No. satélite colgado también transmitiendo. Pero ¿qué tenemos, Ana Laura, para hoy? Contanos. Bueno, vamos a mostrar el objeto del día de hoy. A ver. Y nos tienen que mandar un mensaje Sí. en vivo en YouTube o en nuestra cuenta 195 Sonido del Mundo en Instagram. Bien. Con la palabra del programa de hoy del país. Atención. Ajá. Atención. A ver si saben qué es esto. Mirá qué Alguien belleza. le podría decir mamushka. Es lo primero que se ¿No? nos viene a la cabeza. Uno ¿no? viene, la ve y dice, eso es una mamushka, está clarísimo. Sí. Pero, Pero no. ajá. Se ¿por llama qué? matrioshka. Matrioshka, mira. Y esto representa. ¿Qué representa? Empieza a sacarlo. Claro. Me pone Sí, nervioso. hoy ¿Cuándo estamos termina? Una hora sacando las matrioshkas. 57 minutos sacando matrioshkas. Señores, señoras, miren. Son todas las generaciones. No da la mesa, ¿eh? No. Y mirá que esta mesa Mirá es que grande, sacamos, claro, como para mirá que que- entren todas las matrioshkitas. Vamos a agradecer a Guille y a Yelén. Gracias. Sí, por supuesto, gracias. Nos prestaron las matrioshkas. Sí. Y son todas las generaciones de una familia. Ok. Representa el abrazo a la maternidad. Y bueno, ¿qué países? ¿Qué países? El único país que se me viene. El que se nos viene a la mente a todos. Exactamente. País bicontinental, empezamos señor. a dar datos como para ponernos en contexto. ¿Cuántos kilómetros creen que tenemos entre Buenos Aires y su capital? ¿Cuántos kilómetros? Más o menos, un montón, 13.500 kilómetros. Bien. Un país que tiene 11 usos horarios. Correcto. Imagínense, nosotros tenemos uno y a veces no llegamos a tiempo a nada, siempre terminamos tarde. Imagínense teniendo 11 franjas horarias, es un quilombo. Es un lindo quilombito. Dicho ¿A qué hora nos rioplatense, encontramos? claro, Claro. exacto. A las 3. Y no vamos a llegar nunca, No. puntuales Nos nunca. vemos a la tarde. Es el país más extenso del mundo, por Exacto, supuesto. sí. Y otro dato que sorprende y que es como fuerte, el 11% de toda la superficie emergida de la Tierra la ocupa este país. El 11% de un solo país. Es una locura.
Estamos hablando de Rusia, por supuesto, ¿no? Sí, señor. Ya Sí, imagino que todo el mundo. Y además lo promocionamos en las redes. Exacto. Pero bueno, develemos el secreto. Pero sí, es el país más extenso del mundo. Como usted decía, con muchos atractivos, muchas cosas para hablar sobre cultura, gastronomía. En relación a la gastronomía, hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar lujo. puntualmente de la gastronomía. ¿No? Porque es dueño de un restaurante de comida rusa. Muy bien. Sí. O de Europa del Este. Sí. Acá En Buenos Aires. Buenos Aires, en el barrio porteño de Almagro. ¿Sí? Entonces vamos a hablar con él En un ratito. en un ratito, ¿no? En breve, porque nos pidió más temprano, porque obviamente ya se va a hacer Tiene hora muchas de reservas. cenar. Con Dimitri Acá hay vodka. Sverlechny. Tenemos agua en Sí. versión vodka esta noche. En homenaje. En homenaje, sí, pero hablando de Sí. nuestro invitado, que en minutos ya lo vamos a tener al aire, no solo también para hablar de gastronomía, sino también para hablar de cómo es su vida también, digamos, un ruso en Argentina. Sí. Similitudes culturales también, ¿no? Y qué extraña, digamos, de su país, qué es lo que lo lleva, digamos, a tener, digamos, ese lazo, esa conexión, digamos, con un país que está tan lejano, ¿no? Más de 13.000 kilómetros de Buenos Aires. Ya le vamos a preguntar En un todo ratito. eso. En un ratito le vamos a preguntar ratito. todo. Vamos a exprimir Sí, todo. lo vamos a exprimir y que nos mande comida. Mientras Fundamental. tanto, que Mientras los tanto, oyentes nos sí. manden la ¿A palabra dónde? Rusia Bien. y participan dentro de tres jueves, perdón. ¿Tres jueves? Ajá. Vamos a hacer un sorteo nuevamente. Un concurso. Un concurso, a quien manden la palabra de este programa, el que viene y el siguiente. Bien. Así Bien. que seguimos con los sorteos. Palabra, Rusia. Rusia. ¿Dónde? A 195 Sonidos del Mundo. Perfecto. YouTube o Instagram. Bien, arrancamos entonces con un nuevo pasaporte sellado. Bienvenidos a 195. Jazz también se disfruta al mediodía. Viví Jazz and Lunch en Bebop Club. Grandes clásicos del jazz, gastronomía y la experiencia única de escuchar la música a metros de los artistas. Almorzá, brindá y dejate llevar por el sonido de los grandes maestros. Domingos al mediodía en Bebop Club. Jazz es Bebop Club. En 195 Sonidos del Mundo, creemos que viajar también es descubrir nuevas experiencias. Por eso hoy te invitamos a conocer un vino distinto. Antro. Búscalo en Aldos Vinoteca y brinda por tu próximo viaje. Hay sabores que cuentan historias. Viví la ruta del sabor mercedino y descubrí vinos, quesos, productos regionales y la calidez de sus productores. Naturaleza, tradición y una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. Encontranos en Instagram, @rucadelsabor.ok y @donkiko.tomás_. ¿Todos a bordo? Abrochate el cinturón. Momento de despegar a un nuevo destino. 195 formas de vivir. 195 formas de ver el mundo. Hay países que no se pueden contar en unos pocos minutos, porque su historia atraviesa siglos de conquistas, revoluciones y personajes que cambiaron el rumbo del mundo. Un territorio inmenso donde las antiguas leyendas conviven con ciudades modernas y donde el invierno pinta paisajes que parecen salidos de un cuento. Su cultura ha dado origen a algunos de los escritores más influyentes de la humanidad, a compositores que marcaron la música clásica y a una tradición artística reconocida en todos los continentes. También es la tierra de majestuosos teatros, elegantes ballets y una arquitectura que sorprende con catedrales de cúpulas coloridas, palacios imperiales y plazas que guardan siglos de historia. En la mesa, los sabores cuentan otra parte de su identidad. Sopas calientes como el borscht, los tradicionales blinis, los pelmeni y una gastronomía pensada para resistir los inviernos más extremos, siempre acompañado con la hospitalidad de su gente. Musicalmente es un país donde conviven las grandes orquestas sinfónicas con el folclore tradicional y las expresiones contemporáneas, reflejando la diversidad de un territorio que se extiende entre Europa y Asia. Y para quienes aman viajar, ofrece experiencias únicas, donde recorrer una de las plazas más famosas del planeta hasta atravesar miles de kilómetros a bordo del legendario ferrocarril transiberiano. Descubrir lagos cristalinos, bosques infinitos y ciudades cargadas de historia. Hoy los invitamos a conocer un país tan fascinante como enigmático,
una nación que une 2 continentes y cuya influencia dejó una huella profunda en la historia, la cultura y la política mundial. Bienvenidos a Rusia. Seguí escuchando 195, una forma diferente de ver y escuchar el mundo. Bien, ahí está presentado nuestro país de la jornada. Sí, señor, el destino. El destino, exactamente, que nos tiene preparado un montón de sorpresas, un montón de historias y un montón de datos que yo te digo que si estás mirando del otro lado, quédate porque te vas a sorprender, ¿eh? Hablamos del país más grande en territorio, en superficie del mundo y con una historia, fue un imperio, con hoy en día potencia mundial, obviamente. Sí. Con una historia que bueno, atraviesa un montón de años, un montón de siglos. Y que hoy en día también nos une con el tema de la gastronomía, con el tema del deporte, aunque no parezca, con la música también. Y muy arraigada, digamos, la cultura también en Latinoamérica, dispersándose por varios países. Exactamente, tuvimos mucha oleada de inmigrantes de esa zona, no solamente de Rusia, por supuesto, de Europa del Este, que trajeron toda esa cultura. Y por eso tenemos muchos inmigrantes acá en Argentina. En los últimos años también ha habido una gran ola de inmigrantes rusos. Sin dudas. Y puedes ver principalmente en algunos barrios porteños, mucho inmigrante ruso que se está juntando con el resto de la población porteña, principalmente. Y por eso hoy tenemos un gran invitado que no sé si ya estará en línea, pero en breve. ¿Tenemos la presentación por ahí primero de OMG? Tenemos la presentación. Exacto, ahí lo presentamos. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. Ahora sí está conectado y le damos la bienvenida a Dmitry Slevnichny. No sé si lo pronuncié mal. Bien, seguramente lo pronuncié mal. Dmitry, muy buenas tardes, buenas noches. Acá Nico Duarte y Hernán Contreras te saluda. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, radio, todo el equipo, todo el país. Los quiero mucho. Un abrazo y gracias por invitarme. Gracias a vos por estar, por acompañarnos. Bienvenidos. Y bueno, contanos un poquito, contanos que vos sos ruso, ¿no? Mira, yo soy soviético. Sí. Nací en 1980, cuando era toda la Unión Soviética. Sí. En una ciudad hermosa que se llama Kharkov, hoy en día es Ucrania. O sea, yo en 1991, cuando se salió de la Unión Soviética, pasé a Ucrania de un día para el otro. Viví en Ucrania desde el 91 a 98 sin cambiarse de ciudad. Y en el 98 vine a este bendito país, Argentina, que amo muchísimo. ¿Y qué te trajo para Argentina? Bueno, podría decir que me trajo un avión, Air France, pero fue octubre, 24 de octubre de 1998. Aterrizamos a la tarde. Con mi madre fue la que decidió que podríamos emigrar a Argentina. Fue la década de los 90 que fue más castigada, digamos, de la crisis postsoviética. Sí. Y mucha gente en esa época decidió irse de distintas regiones de la ex-URSS y bueno, nosotros decidimos venir a Argentina. 18 años y cruzaste el mundo prácticamente. ¿Sabías algo de Argentina? Atlántico. Básicamente lo que sabe el 99% del mundo, mate, Maradona y un par de otras cositas más. Bueno, y llegaste a la Argentina y ¿con qué te encontraste? ¿Fue fácil adaptarse para ustedes? ¿Otra cultura totalmente diferente? ¿Otro idioma? Chicos, yo por supuesto puedo decir siempre de punto de vista mío. Yo vine a los apenas 18 años, o sea, esta edad es bastante fácil de adaptarse. Pude adaptar el idioma vine sin saber idioma, aprendí acá, hice equivalencia de secundaria, terciarios, universitarios. Entonces, bueno, adopté básicamente el idioma español-castellano. Dicen que tengo buen acento porteño. Sí, bastante. Sin embargo, sigo manejando mi idioma natal, tanto como ruso, ucraniano, un poco polaco. Son idiomas bastante parecidas. Así que, bueno,
¿Cuál es tu segunda pregunta? Dimitri, ¿cómo estás? Te habla Hernán por acá, gusto tenerte al aire en 195. Lo que te decía un poco, Nicolás, sabes que siempre nos quedamos con esa imagen de cómo sería o qué recordás si nosotros te preguntamos ahora ese primer día, esos primeros momentos cuando pisaste Argentina, calculo que Ezeiza, Buenos Aires, ¿qué sensación te quedó en ese momento? ¿Qué te viene a la mente? Fue un día caluroso, bastante agotador, y a la tarde me senté con mi primo segundo, que vino con su familia, venimos los 5, mi mamá, yo, mi primo segundo con su papá y su mamá, y salimos, nos tocó un hotel familiar en Avenida San Juan, y fuimos caminando hasta 9 de julio, nos quedamos sentados ahí cerca del obelisco, mirando la ciudad, la gente, sorprendidos. ¿Y las sensaciones cuáles eran? ¿Qué recordás, digamos, qué te viene más allá de la situación, digamos? ¿Cuáles eran los sentimientos que salían? Sentimiento que... esperanza, creo. ¿No? Color esperanza. Como Diego Torres. Como los colores de bandera argentina. Así que me sentí tranquilo, me sentí bien, y esa sensación nunca, digamos, en los 28 años que estoy en Argentina, nunca me abandonó, siempre supe que me voy a quedar acá. Y sos chef y fundador del restaurante El Molino Dorado, en Almagro. Se puede decir, sí, estudié cocina, estuve en el Instituto de Doña Petrona y estudié muchas cosas, en realidad. Fui traductor y estudié en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después estuve trabajando en la época del Corralito en Puerto de Mar del Plata. Empecé como estibador, después fui traductor en una empresa marítima. Sí. Después me fui a estudiar en la Cruz Roja Argentina, en Hospital Rivadavia, terminé. Después estudié medicina en Ciudad Salvador, después en Maimónides, y en ese momento, cuando estudiaba fisiatría y kinesiología, decidimos poner un emprendimiento gastronómico para poder pagar los gastos. Son universidades privadas. Sí. Empezamos como una parrillita, en un año pusimos un par de platos tradicionales nuestros, después un par de platos más, terminamos vendiendo más platos nuestros que los de acá, y en un año terminé cerrando por un mes, y ya abrí solo como comida tradicional de la región, de la época soviética, de la región nuestra. ¿Y cómo lo recibió el público? Porque nosotros somos acá de Buenos Aires y no hay mucho, o por lo menos que yo sepa, no hay muchos restaurantes rusos o soviéticos o de Europa del Este. Previamente yo trabajé mucho, digamos, en la época de temporadas altas, en algunos restaurantes. Mi primer trabajo fue, por ejemplo, McDonald's. Mira. Sí, qué contraste, ¿no? Paradoja, ¿no? Claro. Qué loco. Sí. Trabajé 6 meses friendo papas, sin hablar español, o sea, aprendiendo en una de las escuelas para extranjeros, para aprender idioma. Después entré como ayudante de mozo en un restaurante, otro restaurante, y bueno, así de a poquito llegué a ser ayudante de encargado. Después me dediqué a otras cosas, pero siempre, digamos, en temporada siempre trabajé en gastronomía. Dimitri, y eso, sí. Nos contás que hace un montón de años que estás en Argentina. La verdad que cruzarse el mundo no debe tener un montón de situaciones, digamos, que dejás atrás. ¿Qué recordás o qué extrañás puntualmente si te preguntamos ahora de Rusia, de tu tierra? ¿Qué es lo que extraño? Sí. Mira, yo considero que todas las cosas que yo extraño, yo lo pude generar acá. Yo estuve la última vez en 2014, recorrí distintos lugares de Rusia, me encantó el viaje, pero me di cuenta que las cosas que muchas veces extrañamos los extranjeros, no los emigrantes, son las épocas de cuando nosotros éramos chicos, jóvenes, estábamos bien, extrañamos más esa época, esa gente que ya en realidad ya no está, no sé, porque nosotros con los años fuimos cambiando y nos convertimos en otras personas. La gente que yo me reencontré después de muchos años
compartíamos buenos recuerdos, pero ya era otra gente, tenía otra vida y la vida sigue adelante. Extraño esas calles donde yo nací, donde viví mi juventud, pero básicamente me encontré con eso, de que no extraño algo en particular de Rusia, sino la época cuando yo era más joven. ¿Qué diferencia hay, porque lo dijiste recién, entre extranjero e inmigrante? Extranjero viene a conocer, a buscar una experiencia, sí. Y inmigrante vive a buscar una vida nueva. Bien, y vos la encontraste acá, te ubicaste acá en Argentina. ¿Te sentís argentino ya más que ruso, soviético o ucraniano? Y sí, por algo los chicos me cargan, dicen que yo soy ciudadano ucraniano, alma rusa, corazón argentino. Es un chiste que me hacen muy seguido. Sí, me siento muy identificado con los argentinos y con la cultura argentina. La historia argentina me encanta y hay muchas cosas en la historia, tanto Argentina, Rusia y la Unión Soviética, que se entrelazaron y son países que siempre se llevaron bien. Uh-huh. Dimitri, ¿te gusta el fútbol? Me gusta fútbol, ¿te hiciste pero hincha de? A nivel de así, tipo simpatizante de San Lorenzo, mucho por el tema del barrio, también por el tema de que casualmente las primeras 3 personas que me dieron una mano muy grande fueron de San Lorenzo, así que... Pero con todo eso, nunca en 28 años pisé una cancha, así que todavía tengo esa experiencia por adelante. Sí. Me prometieron un montón de veces, dijeron, te vamos a llevar, te vamos a invitar. Hasta ahora no fui. Pero falta. Bueno, todavía estás. Quizás no sea el mejor momento, San Lorenzo, sí, pero bueno, siempre estás a tiempo, no pasa nada. Sí. La experiencia es lo que vale. Dimitri, acá la pregunta que nos hicimos desde que empezamos a coordinar todas estas, la entrevista, ¿por qué el Molino Dorado? ¿Por qué se llama así? Bueno, y no el Molino realidad, Rojo, ¿no? Claro. Básicamente, cuando yo abrí mi emprendimiento gastronómico, una persona sabia me dijo que hay que poner, o sea, cuando pones un negocio, como que te casás con él. O sea, si vos pensás hacerlo a largo tiempo, por lo menos el nombre te tiene que traer buenos recuerdos. Sí. Y a mí me hace asociación con un lugar de mi infancia, se llamaba Visitando Cuento de Hadas, que era un lugar para los chicos, para festejar cumpleaños, fiestas, etc. Y en ese lugar grande que tenía propio cine, minicine, o sea, el lugar para entretenimiento de los chicos, había un dibujo en el medio de un molino dorado con cuentos de hadas que siempre me traía buenos recuerdos de mi infancia. Así que después en los 90 ese lugar se desapareció, igual que la Unión Soviética, y bueno, renació acá en Argentina. En vez de helados artesanales, ahora afresco vodka casera que distilo yo, junto con las comidas tradicionales de mi época. ¡Uy, qué rico! Comidas tradicionales, rápidas, que no pueden faltar en la mesa rusa, que nos puedas contar. Lo que más se conoce acá en Argentina, por supuesto, es la ensalada rusa, que allá la llamamos. ¿Es real Olivier, que es rusa o es un invento de acá? Chicos, hay una verdadera ensalada rusa que se llama Olivier, que nosotros la consideramos nuestra, sí. Que acá la versión argentina la estafaron un poco, pobrecita. Qué raro. En vez de papas, zanahoria, arvejas, aparte de esos 3 ingredientes, lleva como 9 ingredientes más. Pepino marinado, cebollita, huevo, carne magra hervida, aceitunas, arvejas frescas, crema, queso crema, un toque de mayonesa y hierbas aromáticas. Es una entrada independiente, o sea, no es una guarnición. Bien, está bien. O sea, no se estafaron de verdad. Y la diferencia es que el granaje de papas, zanahorias, o sea, tiene que ser bien chiquitito, de tamaño de una arveja, o sea, no pedazos grandes que acá suelen cortar para una ensalada. ¿Y en el Molino Dorado lo encontramos a esto? Por supuesto. Aparte, no puede faltar una entrada caliente que es la sopa borscht, que es de toda la región actualmente ruso, ucraniana, polaca. Cada uno va a decir que es de ellos, pero lo comemos con mucho gusto en todas esas regiones. Que es una sopa a base de remolacha, la versión nuestra es vegetariana, la caldo es a base de hongo, champiñones y portobelos, 9 verduras distintas y obviamente a base de remolacha. Correcto. Y el vodka, por supuesto. Y el vodka. Otra cosa que la gente
Otra cosa de las entradas que tenemos es arenque, que la gente acá lo conoce por comunidad judía, también por la parte de alguna gente que vino del oriente europeo, o sea, de la zona de Mar Báltico, que también la gente le gusta. Hay dos versiones, que es un pescado, es un ceviche de un pescado blanco que se sirve con 5 capas de distintas verduras o con crema y cebollitas. Me está dando un hambre importante. Sí, tremendo. Sí. Aparte del vodka, Dimitri, ¿qué más nos podés recomendar o qué recordás, digamos, de bebidas típicas que imagino que fuertes, ¿no? Digamos, rusas. Sí, chicos, bueno, por supuesto, vodka es, digamos, la bebida alcohólica número 1. Primero principal es por el frío, o sea, es más concentrada que los lugares cálidos como España e Italia, que ahí era digamos, la casa de los vinos. Nosotros, los nórdicos, o sea, los países de más frío, adoptamos bebidas más fuertes. Hay muchas bebidas caseras que se destilan a base de distintas frutas, verduras, todo lo que tenga almidón que se puede destilar en casa, pero la base, por supuesto, siempre fue vodka, que es un destilado a base de cereal. Acá hay un mito que la vodka es a base de papa. No, vodka es a base de cereal, centeno 100% o centeno y trigo 70-30. ¿Y lo destilas vos? Saborizada. Sí, tengo 3 tipos de vodka que hago yo: especiada para abrir apetito, con especias, anís estrellado, semilla de cedro siberiano, cedro cítrico, cerama de canela, picante con miel para acompañar el plato principal, con jengibre, ajimiel y granos de pimienta rusa, y 7 frutos del bosque para culminar todo esto. Todo esto, lo que nos estás contando sobre el vodka, la comida, ¿lo aprendiste acá? ¿Te lo enseñó tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo mío fue interesante porque mi abuelo, después de terminar servicio militar, él participó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, participó de liberar algunos campos de concentración de Polonia. Mira, qué locura. Fue consagrado y reconocido por la comunidad judía. Y después, cuando se retiró, fue ingeniero tecnólogo de una fábrica de bebidas alcohólicas de mi ciudad. Así que esas 3 recetas básicamente son familiares, obviamente un poquito adoptados por mí, pero ya tienen como 100 años de historia. Dimitri, no me quiero dejar pasar el dato de tu abuelo, ¿no? Para meternos un poquito en el lado de historia. ¿Lo llegaste a conocer a tu abuelo? Sí, por supuesto. ¿Qué historias, qué recordás de él? ¿Alguna historia, digamos? Porque lo que contás es muy fuerte, digo, nada más y nada menos que haber participado en la Segunda Guerra Mundial y haber estado en momento histórico, ¿no? De haber liberado campos de concentración, nada más y nada menos. Bueno, mi abuelo materno, Pablo, nació, si no me equivoco, en 1924 o 25 por ahí. Y a la guerra, o sea, se enlistó cuando cumplió 18. Claro, todavía no había cumplido. Fue cuando primera vez se liberó mi ciudad, en el 42. Y fue operador de mortero y, bueno, llegó a Berlín como sargento. Y después de llegar a Berlín, su batallón mandaron después a liberar territorios chinos de invasión de Japón. Y cuando todo esto terminó, él volvió a su ciudad y estuvo trabajando durante 40 años en una sola fábrica. Ya siguió la vida, digamos, normal, sí, como si no hubiese pasado nada. Sí. Bueno, pero sí. Después, digamos, o sea, como fingió demencia y siguió, digamos, ¿no? Me contó muchas cosas divertidas, interesantes, pero nunca habló, digamos, de las cosas, de las batallas, obvio, de cómo esas cosas se evitó de hablar de todas formas posibles. De todas las preguntas que fueron así directas sobre la batalla, etcétera, etcétera, siempre evitó de hablar. Sé que participó por las condecoraciones que tuvo, se dan solamente por participar en la batalla, así que, pero nunca contó precisamente. No le gustaba hablar de eso, me imagino que a nadie le puede gustar la guerra. Me imagino. Y la gente que tuvo que participar, creo que trataría de olvidarlo de todas formas posibles. Sí. Yo siempre digo que yo soy bastante una persona abierta, alegre, contenta, y yo siempre digo que yo soy a favor de cualquier quilombo, menos hambruna y la guerra.
Muy bien. Dimitri, tengo una pregunta ya para liberarte ahora en unos minutitos así, porque no sabemos que estás... Pregunten todo lo que quieran, chicos. Muy bien. Porque últimamente viste que hubo teóricamente una campaña por redes anti-Argentina diciendo que es un país racista, Argentina. ¿Vos cómo lo ves, cómo lo sentís? ¿Es así? Nosotros, siendo argentinos, por supuesto, creemos que no, pero no sé del otro lado si a vos te dijeron algo, cómo te hicimos sentir desde acá. Chicos, yo le voy a dar una respuesta clara sobre este tema, pero previamente quiero decir que soy una persona que puede dar una respuesta más abierta que mucha gente por una simple razón. Mi familia de haberse ido, o sea, tengo mis familiares en muchas partes del mundo. Alemania, Israel, Australia, Canadá, Estados Unidos, algunos países europeos. Yo estoy en Argentina, o sea, tengo información de todos esos países. Yo puedo decir que el mejor país del mundo para un emigrante es Argentina. 100%. Bien, pensé que iba a decir otro país. Ucrania. Así que yo, comparando lo que me cuenta la gente, en unos lugares la gente está mejor económicamente, etcétera. Sí. Pero muchas veces, o sea, vos en los países, y más en los países europeos, y vos sos emigrante y tus hijos van a ser hijos de inmigrantes. Claro. A cambio, acá en Argentina, la mayor parte de población son hijos, nietos y bisnietos. Entonces, no hay ninguna forma, digamos, yo nunca sentí, digamos, excluido de la comunidad por ser de otro país. ¿Pudiste hacer tu familia acá, Dimitri? Sí, hice mi familia, pero lo hice con una paisana rusa. Tenemos una hija hermosa, ella se volvió con mi hija a vivir a Rusia, nosotros nos separamos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Salí con chicas de acá, por supuesto, son hermosas, pero bueno, a mí me tocó casarme con una paisana. Bueno, te podés volver a casar tranquilamente. Sí. No, seguro. No, pero bueno. Te podés seguir divirtiendo. No, podés seguir teniendo el restaurante. Por supuesto. Contanos, ¿a dónde está el restaurante? ¿Dónde está? Nosotros nos encontramos, yo lo considero con Son de Almagro, pero está entre Almagro y Boedo, Quito 4100, esquina 33 Orientales. Sí. Básicamente estamos a 3 cuadras de Rivadavia, 4 de Castrobarro, 4 de Independencia y 3 de La Plata. Excelente, me queda cerca, tengo que ir. Bien. ¿Cómo la tienen las calles? Trabajamos de martes a sábado, bien. A partir de las 19:30 para la cena. Vodka de día no se toma, así que abrimos solo para la cena. Me encanta. Y bueno, martes a sábado a partir de las 19:30. ¿Hay que reservar? Sábado hacemos, lugares chiquitos, tenemos 20 cubiertos nada más, así que traten de reservar, reservamos en el día, mientras hay disponibilidad de un día para el otro, de una semana para la otra. Bien, redes sociales que nos quiera dejar para poder hacer reservas y demás. Nuestro Instagram, elmolino.dorado, todo junto. Nuestro WhatsApp, ese es el que figura en el Google Maps, 11 62 60 7418. Yo soy Dimitri, anfitrión, cocinero, dueño. Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo, todo. Simpatizante de San Lorenzo, sí, bueno. Los invitamos con mucho amor. Mucho cariño. Muchísimas gracias, Dimitri, por estar presente en 195. Es un placer haber escuchado tu historia, tus anécdotas. Totalmente. Y todo lo que haces en Argentina. Placer es mío, chicos. Muchos éxitos y vamos a Argentina. Vamos, Dimitri, vamos al Molino Dorado. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Dimitri, un genio. Qué historia, ¿no? Hermosa historia. Me quedé con lo del abuelo, o sea, cómo, digamos, haces borrón ni cuenta, ¿no? Por más que obviamente nunca borrás, ¿no? Semejante historia y seguir tu vida tantos años, como si nada. Imagino que no puede borrar obviamente. todo eso, pero está bien, entiendo que tendría que haber... Quiso seguramente cuidar la mente de los chicos, porque Dimitri era chico. Pero bueno, cerramos la entrevista con OMG. Muchísimas gracias. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia.
ves, nos escuchás, nos seguís. YouTube, Spotify, Instagram. Somos 195 Sonidos del Mundo. Bien, después de esta hermosa nota con nuestro amigo Dimitri, hincha de San Lorenzo, momento de la música. Y hoy vamos a hacer un recorrido, los invito a que pasemos, así como Rusia es tan extenso y tan, digamos, multicolor, por decirlo de esta forma, la música tiene una variante similar, tiene una matriz similar. Vamos a arrancar con el primer artista, compositor, pianista, uno de los tipos más célebres a la hora de hablar música clásica. Ahí tenemos la imagen para que lo pongan en dimensión de quién estamos hablando. Hablamos de Piotr Tchaikovsky. Sí, señor. Sí, uno de los grandes compositores. Ahí lo tenemos a Tchaikovsky levantándose de su silla. Tipo nacido en el año 1840. Y El lago de los cisnes, que, bueno, claramente es su obra más emblemática de la música, a la altura de Mozart, a la altura de Beethoven, un compositor extraordinario ruso, que, bueno, claramente fue partícipe también, digamos, de la inauguración de, por ejemplo, de emisoras radiales, de grandes conciertos, de grandes sinfónicas, no solo en Rusia, sino también en el resto de Asia, y que, bueno, fue como también, digamos, el hilo conductor para otros creadores de música clásica en, digamos, la posteridad a Tchaikovsky, que, bueno, tiene como esta melodía maravillosa. ¿Lo podemos escuchar un poquitito? Por favor, mira, deleitate con Tchaikovsky, El lago de los cisnes. La música clásica tiene esto, ¿no? Esto te lleva a Rusia, está claro. Te lleva a Rusia, te lleva a un momento de la música donde justamente el género de la música clásica era lo más importante, lo más popular. Hoy en día es algo que se ha convertido en algo, digamos, también muy de élite, muy de nicho, algo más, digamos, pequeño, más curado, por decirlo de una forma, pero en su momento la música clásica era algo, digamos, que tenía también, digamos, mucha llegada popular y que se escuchaba, digamos, también a través de las radios, a través de las presentaciones en vivo, en los grandes teatros rusos, y ahí Tchaikovsky se convierte justamente en el músico, el compositor más importante y más influyente de Rusia. Pero bueno, como te decía, Rusia es grande y tiene como un abanico musical muy interesante. Y si te gusta la música clásica, sí, me encanta, te va a gustar el rock. Siguiente artista que presentamos es una banda que se llama Kino. Kino. Sí, ahí lo tenemos a Kino, justamente. Uno de los sonidos soviéticos rockeros más recordados. Fue un grupo, justamente. Y esta canción que escuchamos de fondo se llama Grapa Kruby. ¿Grapa Kruby? Kruby. Ustedes dirán, ¿qué significa? Significa mi grupo sanguíneo. Mirá, subilo un poquito ahí, Robert. Grupo de finales de los principios, de los 80. Sí, bien ochentoso. Exacto, la ex 80. La ex Leningrado. Sí. Tiene una onda de Cure, ¿no? Ahora que lo escuchamos, una onda. Y además los que lo están viendo por YouTube, tiene esa onda, esa moda ochentosa, los pelos, la ropa. Ex Leningrado, Leningrado, ex San Petersburgo actualmente, perdón. Sí. Fue uno de los grupos soviéticos de rock más influyentes de la época y que también cobró mucha fama por el hecho de lo que cantaba en su momento, digamos un post-grunge, un poco medio punk, rockero, rebelde, que iba en contra también un poco de lo que era el sentimiento popular en ese momento de la guerra contra Afganistán, ¿no? Recordemos esa época de la Unión Soviética interviniendo en Afganistán justamente. Y te decía que esta canción que estamos escuchando, me subirá un poquito de Robert, llamada Grapa Kruby, se llama Grupo Sanguíneo. Vos dirás, ¿por qué se llama Grupo Sanguíneo? En la época de la guerra de Afganistán, los soldados rusos, soviéticos en todo caso, llevaban un brazalete que tenía la identificación del grupo sanguíneo. De hecho, la letra de esta canción dice en su estribillo justamente, este es mi grupo sanguíneo, este es mi brazalete. Porque obviamente estaban tan expuestos a la muerte, tan de frente, digamos, a perder la vida en el combate,
que llevar el brazalete justamente con la identificación del grupo sanguíneo muchas veces era la diferencia entre vivir y morir. Claro, bueno, actualmente los soldados lo llevan en una chapita. Exacto. ¿No? Con el nombre y con el grupo sanguíneo. ¿Sabés qué? Perdón que te haga un paréntesis en tu segmento musical. Que estabas diciendo sobre la guerra entre los soviéticos y Afganistán. Nosotros de este lado del mundo, totalmente culturizados por Occidente, ¿no? Por supuesto, ustedes desde los 80, 90, nosotros nacimos, 2000. Crecimos. Bueno, tampoco sea el joven. Nosotros nacimos y crecimos con películas hollywoodenses, donde nosotros teníamos una imagen de la Unión Soviética, de Rusia. Y casualmente, la guerra contra los afganos, o la guerra de Afganistán contra Rusia, sale... es parte Rambo. Exacto. Nosotros vimos eso a través de las películas. Exacto. Con las películas de Rambo, ¿no? Donde peleaba con los afganos contra los soviéticos. Bueno, para que entienda el que está mirando esto y ponerlo en contexto de historia, la guerra de Afganistán para los rusos /soviéticos es como la de Vietnam para los norteamericanos. Claro. O sea, tiene el mismo significado, digamos, también, digamos, en el sentido del resultado y de lo que generaba en el malestar social, ¿no? Una guerra, digamos, sin ningún tipo de coherencia, como básicamente todas las guerras, y que en definitiva dejaba expuesto a los soldados, como dice esta canción, a que si no llevaban el brazalete muchas veces era la diferencia entre vivir o básicamente no estar más en este plano. Otra película, perdón, que me hicieron recordar recién, que claro, viéndolo del otro lado, del lado de Occidente, y poniéndolo a Rusia como enemigo de Occidente, es Rocky 4. Claro. Rocky contra Iván Drago. Contra Iván. Por supuesto. Que si ustedes se recuerdan, al que vio la película y el que no, le invito para verla porque es un gran clásico del cine, es Rocky como personalidad de Estados Unidos, de Occidente, contra toda la maquinaria soviética, con toda la tecnología soviética que iba a pelear Rocky, que se entrenaba en los bosques de Siberia. Imagino que y era Rocky Siberia, las escalinatas. No, pero eso es cuando pelea en Estados Unidos. Cuando va a pelear a Rusia, él se entrena sin nada, porque él venía de entrenarse con toda la tecnología americana y después cuando se va a Rusia va a entrenar y a cortar troncos en el bosque, va a correr, y eso es la representación, digamos, de Occidente contra el bloque soviético. Exacto. Sí. El cine también siendo parte de la historia, ¿no? De cómo contar estos dos polos, estos dos mundos. En ese momento, ese mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos. Y bueno, la música también que de ese lado del mundo quería contar esas cosas. Volvemos a la actualidad, o nos quedamos en esta época para presentarles a la tercera artista. Se llama Ana Asti. Ahí la presentamos. Mirá cómo cambia. Arrancamos en Tchaikovsky. Sí. Y el graf decía Conociendo Rusia. Conociendo Rusia, no tiene nada que ver Conociendo Rusia con esto, pero sí esta artista que nació en Cherkasy, que básicamente es una ciudad, una localidad del lado ucraniano. Pero ella siempre se sintió, digamos, más pro Rusia en toda esta, digamos, esta disputa en este momento tan particular. Esta canción se llama justamente Tsaritsa, que sería Tsarina, digamos, como la reina en ruso. Ahí la tenemos bailando a nuestra amiga Ana Asti, que bueno, también, digamos, está en el ojo de la tormenta en el sentido de que obviamente nació de un lado, digamos, obviamente de lo que es territorio ucraniano, pero ella ya desde chica se fue, digamos, a probar suerte a lo que es a Rusia, propiamente dicho, y cuando ocurre la invasión, digamos, a Ucrania, ella estaba en territorio ucraniano y directamente escapó. Y ahora básicamente sigue haciendo su vida y obviamente no se ha metido en todo lo que tiene que ver con este conflicto militar que ya tiene varios años. Pero esta es la artista pop del momento. Si vos vas a Rusia en este momento, a Moscú, aterrizás, escuchás a esta chica que está cantando. Mira, subí un poquito. Bien, ahí está Ana Asti, así se llama. Así que en este recorrido, bien cortito, bien breve, te dimos la historia rusa musical. Tchaikovsky,
un poquito de rock, Kino, de los 80, 90 soviéticos, que como toda banda básicamente termina cuando muere su cantante. Han tenido algún que otro regreso, pero no han tenido, digamos, gran trascendencia. Y ahora Anasti, que sería como la artista pop, la Madonna rusa, digamos, pone la Lady Gaga de Rusia. Pasamos por todos los géneros. Sí, entonces. por todos los géneros, sí. Pero bueno, este fue el pasaporte musical que tenemos para esta noche de Rusia. ¿Seguimos? Seguimos con más. Cada capítulo nos lleva a volar sobre una nueva cultura, una forma de vida, su música, sus costumbres. 195. Descubrí el mundo en un solo programa. Los domingos, el jazz también se disfruta al mediodía. Viví Jazz and Lunch en Bebop Club. Grandes clásicos del jazz, gastronomía y la experiencia única de escuchar la música a metros de los artistas. Almorzá, brindá y dejate llevar por el sonido de los grandes maestros. Domingos al mediodía en Bebop Club. Jazz es Bebop Club. En 195 Sonidos del Mundo, creemos que viajar también es descubrir nuevas experiencias. Por eso hoy te invitamos a conocer un vino distinto. Antro. Búscalo en Aldos Vinoteca y brinda por tu próximo viaje. Hay sabores que cuentan historias. Viví la ruta del sabor mercedino y descubrí vinos, quesos, productos regionales y la calidez de sus productores. Naturaleza, tradición y una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. Encontranos en Instagram, @rucadelsabor.ok y @donkiko.tomas_jofre. Viajar es mucho más que elegir un destino. En OMG Travel estamos para aconsejarte y acompañarte en cada paso de tu viaje. Encontranos en Instagram como @omgtravel.ar y empecemos a crear tu próxima historia. Estamos en los últimos minutos, último segmento de 195. Hoy destino Rusia. Nos vamos al país, uno de los países más fríos del mundo. Si no es el país más frío. Sí, ahí está el récord y hay una gran disputa porque está la ciudad de Oymyakon, que está digamos, tiene también como una depresión geográfica que hace que sea o tenga el récord de la ciudad más fría del mundo, menos 70 grados. A ver, eso te iba a preguntar, ¿cuánto? ¿Cómo la ves? Tranqui, ¿no? Yo creo que a partir de cierta temperatura te da lo mismo. Si hace menos 50, está. Menos 30, menos 30, es lo mismo. Es complicado, ¿no? Calculo que la vida es el lugar en la Tierra habitado más frío del mundo. O sea, es una. De hecho, hay muchas excursiones, digamos, de gente que hace desafíos de poder ir hasta ahí, porque tampoco es tan simple llegar. Me imagino que no. No solo, obviamente, vuelos domésticos y demás, pero para poder llegar tenés que disponer de un montón de días, porque no es tan simple y obviamente durante el invierno siberiano se complica bastante poder hacer. Uno de los transportes más conocidos turísticamente, también para recorrer Rusia, para conocer Rusia, como decía el Graf hace un ratito, es el tren transiberiano. Bien. Que es el tren más largo del mundo, tiene más de 9.000 kilómetros. ¿Recorre cuántos usos horarios? Tiene 11 usos horarios, 14 países y son 3... perdón, no. 11 usos horarios y tiene 3 líneas, ¿no? Sí, señor. Una que va el transiberiano, el transmanchuriano y el mongoliano. Sí, señor, correctísimo. Que el transiberiano va desde Moscú hasta Vladivostok. Correctísimo. Sí. Y hay algo que obviamente tiene paradas intermedias y lo que se recomienda siempre que vayan es bajen en algunos pueblos o algunas ciudades intermedias, lo recorre, se vuelven a subir al tren y siguen su recorrido. Esa es la gracia, ¿no? Llegás, bajás. No es hacer los 9.000 kilómetros de una, creo que no llegás. Hay un montón de historias acerca de eso y hay un destino que hace poco también se empezó a poner como muy de moda en las redes, sobre todo en YouTube. ¿Cuál? Ir al Polo Norte. Ajá. A ver a Papá Noel. No precisamente, pero les va a copar. Hay un barco, un buque nuclear, obviamente de la Armada rusa, que sale de la ciudad de Murmansk, que es como el último puerto, digamos, habilitado para poder salir de ahí. Que esa excursión tenés 15 días en total. ¿Sí? Te subís al barco, tenés 5 días, después tenés 3 días estando ahí, digamos, cuando llegás al punto cero de la latitud cero, que no hay no hay oeste, no hay nada, llegás, obviamente todo congelado del océano glaciar, que básicamente es estar ahí en el momento exacto donde marca cero la latitud
ahí está el Polo Norte, obviamente Rusia es la puerta de entrada al Polo Norte, y que es una excursión que está fantástica, porque de hecho vos llegás, te hacen tirarte al agua, te metes un baño, ¿se animan a tener un baño loco? ¿Vieron que está como de moda esto del estrés del cuerpo, de que en el hielo te sumergís y que eso te rejuvenece? Sí. Bueno, es muy recomendado para deportistas extremos, no extremos, sino de elite, profesionales, para la recuperación muscular. Sí. Yo no sé si tal baja temperatura es recomendable, pero bueno. Bueno, pero ¿Sí lo hacen los rusos? Nunca lo hicimos, evidentemente nosotros tres, pero la gente que lo hace, evidentemente... Se recomienda. Sí, dicen que tampoco es tan grande, digamos, el shock, digamos, térmico. Obviamente los primeros segundos la pasas muy mal, por decirlo delicadamente. Deben ser unos segundos también que te bañás, te metés y salís. Sí, claramente. Después se te duerme todo, no sentís nada. Hipotermia y chau. Hipotermia, absolutamente. Pero bueno, la historia de poder hacer ese viaje, digamos, al centro del Polo Norte, es otra también, digamos, de los atractivos que tiene Rusia, ¿no? Digo, este viaje tiene una módica suma de $39.000. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto sale? $39.000. A partir de ahí, ¿no? Claro. Okay. Hasta 55 pueden ir sacando sus tickets. El buque se llama 50 años de la victoria. Mirá vos. Te subís al buque nuclear, tiene un reactor nuclear, obviamente, pues imagínate ir rompiendo, digamos, las capas de hielo durante 15 días. Claramente no vas a ir con un velero, ¿no? No creo que llegues. No creo que llegues. Pero bueno, es uno de las tantas atractivos, ¿no? Otro que nos quedó, por ejemplo, colgados es Moscú. Claro, sí, la capital. Lo increíble que es Moscú, pero más allá de eso, el metro y la historia del metro, cómo fue construido, las estaciones que son museos. Sí. Tienen obras de arte. Por supuesto, está todo pensado para, por supuesto, en un invierno tan crudo, que la capital está en la parte de Europa. Recordemos eso, que está en la parte de Europa. Si bien es un país que une dos continentes, entre Europa y Asia, su capital Moscú es parte de Europa. Exacto. Y es una de las ciudades también terriblemente heladas en invierno, y está pensado el subterráneo, para que se pueda transportar la gente en estas épocas invernales. Frías. No sé si como la ciudad más fría de Rusia. No llega tanto, pero me imagino que... Pero calculo que sí. Me encantaría ir a conocerlo, porque visualmente la Plaza Roja, el Kremlin. Único, sí. Hay mucho arte también, muy llamativo. El tema del ballet también, no recordar, que hoy hablamos de Tchaikovsky como música clásica, pero el tema del ballet y la gimnasia artística, los grandes deportistas rusos son muy reconocidos. Sí. Tenés, Nureyev, Baryshnikov, Nijinsky, no sé cómo se pronuncia, pero grandes bailarines rusos. Los bailarines más importantes salieron de Rusia. Sí, y también recordemos, el año que viene tenemos Juegos Olímpicos. La gran mayoría de los medallistas olímpicos, digamos, siempre está esa disputa Rusia-Estados Unidos también. Sí, y antes, lo que me decía Lean también acá, nos aportaba que la Unión Soviética era un gran aporte de los deportes artísticos, como la danza artística, la gimnasia artística. Exacto. Y recuerdo también hubo un boicot de la Unión Soviética a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, si yo no me equivoco, en Estados Unidos, donde no participaron, no participó la Unión Soviética, y prácticamente, que eran los grandes competidores. Claro. En esa época estaba Estados Unidos y la Unión Soviética como grandes competidores, y hubo un boicot y no participaron, y se le cayó prácticamente la mitad de los deportistas. Sí, tuvieron el Mundial 2018. Sí, señor. Mundial de Rusia 2018. Como argentinos no queremos recordar. Natalia Oreiro, que ha sido una gran embajadora. Tiene la ciudadanía. Tiene la ciudadanía rusa. Y habla ruso y canta en ruso. Y canta en ruso, es increíble también eso, ¿no? No lo trajo. ¿No trajo la música rusa Natalia Oreiro en ruso? No, tampoco traje a Rasputín, que hubiese sido un gran clásico de la música. Hoy hablábamos fuera de aire. La historia de Rasputín, ese gran encantador, ¿no? Embelecedor, digamos, de la realeza en su momento, de los zares, de la esposa del zar. Y bueno, y si quieren ahondar más en detalle, pueden ver la película, la serie de Rasputín, que es fantástica, ¿no? Digamos, es un personaje histórico. Vamos a verlo. Fines de la Primera Guerra Mundial.
previo a la Revolución Rusa y que termina con la destitución y el asesinato también de la familia, digamos, zarista. Del zar Nicolás II. Claro, y a él que tuvieron como un montón de intentos para envenenarlo y bueno, tuvo un final terrible. Pero bueno, él se sigue exhibiendo de alguna manera u otra, búsquenlo en Google, seguro lo van a encontrar en algún que otro museo ruso. Bueno, ¿le parece recordar cómo es qué tiene que hacer nuestros oyentes para participar de este programa? Ya participaron Ya un montón. participaron, sí, vi un montón de Ana, mensajes. Federico, Claudio, Ayelén, Arlén, Marta, siempre. Muchos mensajes en Muchos YouTube. mensajes. Mandaron la palabra Rusia a 195 Sonidos del Mundo en Instagram y en el vivo de YouTube. Bien, por acá tengo un par de saluditos, perdón, antes Sí. de revelar por quién es el supuesto. ganador. Saludo a Sole, que está como siempre ahí escuchando. Bien. Dice que le encanta Rusia. No sé si la banda conociendo Rusia Yo o creo qué. que sí. Tenemos a Ale, que también está escuchando. A Fede de San Luis. Mirá, desde San Luis nos escucha, nos Muy ve bien. a través de YouTube. De muchos lugares. Creo que tenemos una recomendación, perdón, ¿no? Sí, por Antes de supuesto, irnos. porque lo estoy viendo atrás. Estoy A viendo ver. atrás y me está dando mucho hambre. Sí. Bien. Estoy viendo en la Lo pantalla. veo No por el los quiero espejo. apurar, pero a las 8 tenemos que entregar. Cadena Nacional. Sí, cadena Se nacional. corta Bueno, todo. les tengo una recomendación. ¿Para cuándo? Para este domingo 9 de Diga. agosto. Este Bien. fin de semana no, el que sigue. El que sigue, El que sí. sigue. La fiesta de la galleta de campo. ¿Dónde? En Tomás Jofré, que es una jornada de sabores, tradición y gastronomía. Un valor de 60.000 pesos por persona, nada más. Y van a disfrutar todo el día en Tomás Jofré, en la fiesta de la galleta de campo. Vayan. ¿Hay comida? ¿El señor va? Comida, sí, ahí estaremos. Muy Ahí bien, estaremos. el señor estará presente. Vamos a estar, por favor. Así que si lo ven a Hernán Contreras Rabecki, Fotos. foto, pídanle, Sí, todo, sí, todo. autógrafo, absolutamente todo. Es una Cobramos todo estrella. igual, ¿eh? Cobramos todo. Sí, por supuesto, obvio. pase el- Sí, se el- cobra. Hay que el financiar alias. esto. Bueno, Hay que nos vamos. mantenerlo. Nos retiramos que ya se Vamos, viene que ya la viene. cadena en minutos y este pasaporte empieza a revelarse. La mamushka la tenemos por acá. Perdón, no era acá. mamushka, era como era Matrioshka. Matrioshka, para los burros como nosotros no sabemos. ¿Cuánto eran? Tenía como 7, ¿no? 7, Y puede tener hasta. hasta 15. Mirá vos. Mínimo Se 5, dan las máximo manos. 15. Pero que tiene que ser uno gigante como para. Claro. Mirá vos. Una familia numerosa. Una familia. Atención al programa que viene. ¿Qué ¿Por pasa qué? el programa? ¿Qué pasa? ¿no Una saben? pista, un adelanto. A ver, por favor. Yo ya me olvidé. Es una familia que recorrió Hermoso. todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Mira. ¿Y nos va a hablar de todo el mundo? O sea, recorremos los 191 países. De un destino muy especial. No Mira. puedo decir nada porque si no me van a retar. Está bien. Pista, primera vez que pisamos ese continente. Exactamente. ¿No? No, segunda. ¿Segunda? Segunda, tenés es razón. verdad. Es verdad. Sí, señor. Es verdad. Estuviste rápido. ¿Cuántos Pero países vamos? Vamos 192 y la semana que viene tendremos 191 destinos para conocernos. ¿Vamos? Correcto. Nos vamos. Gracias por todo, Nico Duarte. Gracias a usted, Hernán. Ana Laura, gracias por todo. Gracias a vos, Hernán. Hasta la semana que viene. Gracias, Robert, que estuvo del otro lado. Lean y a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Volvemos cuando ustedes quieran, la semana que viene en vivo a través de Radio Belgrano a partir de las 7 de la tarde. Y si no, nos pueden volver a escuchar o a ver a través de nuestro canal de YouTube. Linda semana para todos. Hasta la próxima. Chao. Esto fue 195. Un viaje sin pasaporte en búsqueda de conocer el mundo. Conducción, Nico Duarte y Hernán Contreras. Producción e idea original, Ana Laura Sergio. 195. Un país menos por descubrir.